buenos días, estimados estudiantes. Soy la profesora Jacqueline Galeano y les estaré impartiendo la asignatura de Lengua y Literatura de octavo grado. Ahora vamos a ver nuestro contenido el día de hoy. Y nuestro contenido sería propiedades textuales, estructura del párrafo expositivo, idea principal e ideas secundarias, tipología según el orden de la idea principal, inductivo, implícito, que esta es la continuación de la clase anterior. Veamos que el párrafo inductivo dice es aquel cuya oración o idea principal se encuentra al final del párrafo. Conclusión. Los tipos de párrafos inductivos comienzan con oraciones explicativas en forma de hechos, ejemplos, detalles o evidencia que luego se concluyen al final del párrafo. Veamos el siguiente párrafo y en este caso sería el párrafo implícito. Es aquel en la que la oración principal está disgregada en todo el párrafo. Se encuentra oculta. El autor no lo expresa de manera directa, sino que está sobreentendida. Y de esta manera, estimados jóvenes, hemos visto los tipos de párrafos según la idea principal. En la clase anterior estuvimos viendo dos tipos de párrafos, que es el deductivo y variación del orden deductivo, y hoy estamos viendo el inductivo y el implícito. Ahora vamos a las actividades. Veamos cuáles serían. Ordene el siguiente párrafo expositivo, subraye la idea principal e identifique qué tipo de párrafo es según el orden de las ideas. Veamos. Después juntó los troncos y fibras naturales para elaborar balsas y galeras más sofisticadas. En un comienzo el ser humano usó pieles de animales infladas para navegar. Posteriormente usó troncos de madera para construir las canoas. Esto muestra cómo el ser humano ha evolucionado y variado la forma de navegar. Estimados estudiantes, este párrafo está desordenado. Ahora lo vamos a ordenar de acuerdo a las propiedades textuales. Recordemos que es un párrafo expositivo. Veamos cuál sería la primera idea que nosotros vamos a tomar en cuenta para iniciar la redacción de este párrafo. Ahí en sus hogares comencemos a ver que tenemos la primera idea. En un comienzo el ser humano usó pieles de animales infladas para navegar. Venimos y escribimos la primera idea. Vamos con la segunda idea que vamos a agregar y veamos cuál sería. Posteriormente usó troncos de madera para construir las canoas. Venimos y escribimos esta idea. Continuamos con la tercera idea que vamos a agregar y sería: después juntó los troncos y fibras naturales para elaborar balsas y galeras más sofisticadas. Y por último tenemos, esto muestra cómo el ser humano ha evolucionado y variado la forma de navegar. Una vez que ya hemos escrito este párrafo, vamos a leerlo si está bien redactado. En un comienzo el ser humano usó pieles de animales infladas para navegar. Posteriormente usó troncos de madera para construir las canoas. Después juntó los troncos y fibras naturales para elaborar balsas y galeras más sofisticadas. Esto muestra cómo el ser humano ha evolucionado y variado la forma de navegar. Una vez que hemos comprobado que está bien ordenado, vamos a identificar la idea principal. Estimados jóvenes, ¿dónde es que se encuentra la idea principal? Se encuentra al final. Esto muestra cómo el ser humano ha evolucionado y variado la forma de navegar. Si la idea principal se encuentra al final, nosotros podemos decir que este tipo de párrafo es un párrafo inductivo. ¿Por qué? Porque la idea principal se encuentra al final del párrafo. Veamos la actividad número 2. Lea el siguiente párrafo expositivo e identifique la idea principal. Si no está expresada, redáctela. Veamos, el lenguaje como forma de comunicación es muy amplio. Para esto, los seres humanos utilizamos una serie de códigos y símbolos que nos mantienen en comunicación constante. El proceso comunicativo es esencial para la vida en la sociedad, permitiendo que los seres humanos se expresen y compartan información entre sí, establezcan relaciones, lleguen a acuerdos y sean capaces de organizarse. La comunicación, además, puede llevarse a cabo de diferentes maneras: verbal, utilizando un lenguaje o idioma, o no verbal, valiéndose de gestos, lenguaje corporal
o signos no lingüísticos. Estimados jóvenes, como podemos observar, la idea principal se encuentra disgregada en todo el párrafo. Por lo tanto, tenemos que redactarla. Para redactarla, tenemos que utilizar palabras clave que nos van a ayudar a la redacción de esta idea. Tenemos la primera, comunicación, seres humanos, códigos y símbolos, verbal y no verbal. Una vez que ya tenemos las palabras clave, vamos a redactar la idea principal. Y nos quedó de esta manera. Los seres humanos se pueden comunicar ya sea verbal o no verbal, permitiendo de esta manera que se expresen constantemente. Estimados jóvenes, basado en esto podemos decir que este es un párrafo implícito. Por lo tanto, recordemos que el párrafo inductivo, la idea principal se encuentra al final y el párrafo implícito, la idea principal se encuentra en todo el párrafo. Por lo tanto, tenemos que utilizar palabras clave para que nos ayuden a redactar la idea principal. Y de esta manera hemos terminado esta teleclase. Vamos a la tarea. Veamos cuál sería. Y dice de esta manera: redacte un párrafo expositivo de orden inductivo y un párrafo expositivo implícito e identifique la idea principal. De esta manera hemos concluido, estimados jóvenes, esta teleclase. Estuvo con ustedes la profesora Jacqueline Galeano y los esperamos en las próximas cápsulas educativas.